Nosotros, a ver, para hacer una cronología un poco para que el ciudadano comprenda. El 2021, cuando ingresamos al Consejo Municipal, el concejal Fede Morón presentó una denuncia para que se investigue la Secretaría del SERE en ese momento. Estaba el señor Berman Gilman a la cabeza. Y se solicitó se investigue porque había justamente un tema de usuarios que habían hecho este tipo de hermenéuticas. No teníamos ningún tema probatorio, ningún indicio concreto, pero solicitamos se haga la investigación. Evidentemente fue rechazada la investigación. El 2022 se envía una carta que la entrega personalmente nuestro colega Fede Morón allá en La Paz al RUAT para que pasen la información de cómo estaba organizado Santa Cruz. Es decir, teníamos dudas quiénes asignaban los usuarios, una serie de preguntas para más o menos ir encontrando la punta del ovillo. Nos rechazaron el RUAT en La Paz. Nos dijeron que solamente se puede recabar información por el Ejecutivo Municipal o por la Contraloría. Entonces quedamos fríos. De ahí en más nos fueron llegando denuncias, una serie de denuncias. En agosto de este año, el 12 de agosto, presentamos una denuncia con ya indicios probatorios que mostraban que había una manipulación informática. ¿La denuncia fue ante la Fiscalía? Sí, claro, por supuesto, fue admitida por la Fiscalía. Eran 9 casos que presentamos nosotros donde se veía que lo mismo, de grandes deudas que había, se pagaba lo ínfimo, pero ahí estaba el cómo se hacía, es decir, teníamos las impresiones del pantalleo donde estaba el usuario que había modificado en el caso de un bien inmueble, la zona del bien inmueble, la clase, la categoría del bien inmueble, la bajaba de una categoría de vivienda óptima, la bajaba muy, muy mala. Entonces cambiaba la base imponible, salía la base imponible más el perdonazo, más todo, pagaba una ínfima cantidad y luego volvían a modificarla y la volvían a poner a la zona original con todas las características originales. Lo mismo pasaba en transferencias. El impuesto a la transferencia ingresaba el usuario, modificaba la base imponible, se hacía un cobro sobre esa base imponible modificada y luego volvía otra vez al estatus original. Todo eso estaba en pantalleos que nos hicieron llegar los denunciantes, que evidentemente van inclusive desde adentro de la Secretaría. Y desde adentro de la Secretaría. Claro, por supuesto, porque esos pantalleos no son accesibles. Sin embargo, los teníamos y presentamos eso a la Fiscalía. 9 casos. Eso se aceptó, se adhirió el Ejecutivo Municipal, se adhirieron algunos concejales, empezó el proceso investigativo hasta septiembre, hasta finales de septiembre. El último actuado fue que el fiscal solicitó 60 días más para la investigación, el juez le otorga los 60 días y ahí paramos de contar. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Más allá de esta denuncia que empieza a revolucionar el tema, pero todos estaban tranquilos, hasta la Fiscalía actuaba con lentitud. Aparecen otras denuncias y de repente el alcalde de un plumazo borra la secretaría. O sea, no hay más secretaría. Y lo dice públicamente, está ahí, no lo digo yo. Ya no hay secretaría. Pero ¿y el secretario? No hay secretaría, no hay secretario. Ya no hay. Entonces el problema lo puso debajo de la alfombra, lo tapó y se acabó. Pero él no se da cuenta de que esto no es un yo borro o yo corrijo, es un yo obstaculizo. Yo no dejo que se investigue, porque ya no había el objeto. Seguramente le dijeron, alcalde está yendo por mal camino. Entonces nos llega al Consejo Municipal justo al día siguiente de sus declaraciones, ese lunes, una nota donde dice que no dice que ya no hay secretaría. Dice que el nuevo secretario interino de la Secretaría de Administración Tributaria, el señor Hinojosa, se va a hacer cargo a partir de la fecha. Entonces nosotros quedamos y bueno, ¿hay secretaría? ¿No hay secretaría? ¿Hay dirección? ¿Qué pasa? Y al día siguiente el señor Hinojosa dice en los medios de comunicación, por instrucción del alcalde Johnny Fernández, vamos a hacer una pausa administrativa, no vamos a atender al público en la secretaría y vamos a ajustar los usuarios, vamos a modificar, vamos a hacer que los usuarios antiguos ya no estén. O sea, le metieron mano a la secretaría lo que habían anunciado. ¿Qué es esto en términos jurídicos? ¿En este momento está en pausa? No, en este momento está trabajando ya, pero la pausa fue de 24 horas, fue el día de ayer. Yo estuve en la mañana y en la tarde estuve en la secretaría viendo qué pasaba y lo único que había era que estaban informando a los ciudadanos que no tenían usuario, no había sistema, no se podía atender y se veía el movimiento un poco tras bambalinas de cajas, computadoras. Yo consulto, no había ninguna autoridad de la secretaría que me pueda dar respuesta. Entonces consulto a las mismas personas ahí, decían que estaban llevando papeles a archivo,
que estaban trayendo máquinas de mantenimiento o las estaban trayendo para actualización, o sea, cualquier cosa. En conclusión, todo lo que ha ocurrido con que se borre una secretaría y todo lo que ha ocurrido con que se haga una manipulación nuevamente de un área que está en investigación por el Ministerio Público, ya raya en delito. ¿Por qué? Porque es una obstaculización a la investigación. Es exactamente lo mismo que si usted llega a la escena de un crimen y dice, caramba, está muy desordenado, ordenaremos, va a venir la policía, lo va a ver feo, lo ordenaremos, ponemos esto acá, levantan el cadáver, barren, y viene la policía y dice, bueno, aquí ha pasado, sí, ¿quién ha tocado? Es exactamente lo mismo. Entonces, más allá de que es atribución del alcalde el ver cómo organiza el Ejecutivo Municipal, creo que el momento es el que el nerviosismo lo impulsa al alcalde a hacer esta situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público en este momento? Evidentemente, de oficio, tiene que ampliar la investigación al alcalde Johnny Fernández. ¿Por qué? Porque él ha manipulado y lo ha hecho públicamente y a vista y paciencia de todos, todo lo que era el objeto investigativo, que era la Secretaría de Administración Tributaria. En este momento, ¿cuántas son las personas investigadas, además de... Cuando nosotros hicimos la denuncia, evidentemente la hicimos en contra de la cabeza, porque es el secretario en su momento, y de los usuarios que teníamos, porque no teníamos los nombres de las personas, solo usuarios, no sabíamos qué persona físicamente había usado ese usuario, o es que el mismo usuario lo había hecho. Presentamos también los reportes de Contraloría donde decía que uno de los nombres de los usuarios pertenecía al gobierno municipal y otro ya no, que venía de otra gestión. Entonces todo eso tenía que haberse investigado. En el proceso investigativo, ambas personas, con nombre y apellido, carnet de identidad y abogado, por cierto, el mismo abogado, se presentan a la fiscalía y se acogen al silencio. Pero se presentan, eso denota de que esas personas existen. Falta saber si ellos fueron los que usaron ese usuario o alguien utilizó el usuario y usufructuó el nombre de esa persona y las características técnicas de esa persona dentro del sistema. Eso tiene que investigarlo el Ministerio Público. Concejal, ¿cuál puede ser el llamado modus operandi de un presunto delito en este caso? Es decir, si uno tiene una deuda de 5 millones de bolivianos en impuestos y termina pagando 20.000 bolivianos, ¿la otra brecha qué pasa? ¿Alguien recibe algo o qué? Eso tiene que investigarse, porque nosotros no sabemos si el dinero va a alguna fundación o va al bolsillo de quiénes, no lo sabemos. Esto genera una serie de susceptibilidades que evidentemente tiene que esclarecer el Ministerio Público. Pero los hechos tangibles, Tufi, el alcalde obstaculiza. La investigación y lo que hemos presentado nosotros en agosto no se refiere al secretario actual, se refiere también a los secretarios anteriores por las fechas de los hechos que se habían revisado y por ende esto tiene que ampliarse al alcalde municipal. ¿Qué denota esta situación? Y yo lo he dicho en todas partes y lo vuelvo a repetir. El alcalde Johnny Fernández se ha convertido en el líder corruptor de una corporación corrupta en el Ejecutivo Municipal, con una organización piramidal que está estafando al ciudadano. Solamente están sonsacando dineros y por ende pues no hay plata para las obras, no hay. Y así como hemos encontrado una serie de irregularidades de corrupción en diferentes secretarías y no ha pasado absolutamente nada. Cuando se ha adherido a nuestras denuncias el Ejecutivo Municipal, curiosamente se han enfriado, se han desviado, se cayeron. Y yo lo dije, ojalá la adhesión del Ejecutivo Municipal en esta denuncia no vaya a ser para que hagan lo mismo y le pongan paños fríos, dicho y hecho. Ahí está. Ya no hay secretaría, ya no hay objeto de investigación, no hay secretario, de la voz del alcalde municipal. Y por otro lado, lo poco que quedaba de la, no sé si secretaría o dirección, la manipulan y terminan de borrar todo en 24 horas que cerraron y se llevaron todo lo que había. Entonces, ¿qué va a investigar el Ministerio Público? Yo creo que lo que tiene que partir ahora es por ver quiénes manipularon, quiénes están escondiendo, quiénes obstaculizaron, y ese tiene un nombre y apellido. Es el señor Johnny Fernández.